Egunon guztioi, ondo etorri saio honetara. Nik Mikel Ibarra naiz, eta gaur aurtengo pilula teknologikoen webinar zikloaren laugarren saio antolatzen dugu, beti bezala pilula hauetan BRT-aren laguntzarekin. Dakizuenez, gure helburu nagusia saio hauen bidez, Euskal Zientzia eta Teknologia sarean garatutako ezagutza ingurumen enpresei aliagatzea da. Eta horretarako BRT-a osatzen duten eta klimaren bazkide diren zentro teknologikoak eta Euskal Unibertsitateen ikerlarien partaidetza izango dugu urtean zehar banatutako saio ezberdinetan. Gaurko saioa, murgildu gabeko ultrasoinuen bidezko garbiketa izenburua darama eta hizlaria Jon Ander Sarasua izango da, Tekniker zentroko iraunkortasun eremuko koordinatzailea. Baita ere, lehen aipatu dudan bezala, jardunaldi honetan Garbine Manterola ere daukagu, BRT-aren ordezkari gisa, eta aurrera aurkeztuko dudana. Gogoratzi nahi dizuegu, webinarra grabatua izango dela, eta eskuragarri izango duzuela klimaren webgunean hurrengo egunetan zehar. Eta horrez gain, eskatu behar dizuegu kamerak eta mikrofonoak desaktibatuta edukitzea, interferentziak egon ez dadin saioan zehar. Buenos días, bienvenidos a esta sesión. Como comentaba, es la cuarta píldora tecnológica que organizamos durante este año. Como siempre, con la colaboración de BRTA. Nuestra intención con estas píldoras es tratar de acercar el conocimiento existente, los desarrollos que están dentro de la red vasca de ciencia y tecnología, específicamente en los centros tecnológicos y las universidades socias de Aclima y que forman parte también de BRTA. Nuestra idea principal es actuar como agente de intermediación oferta-demanda y tratar de transmitir ese conocimiento hacia las empresas del sector para que puedan, de alguna manera, llevarlo a mercado. Y, hoy es la cuarta sesión y tenemos con nosotros a Jon Ander Sarasua de Tekniker, que es el coordinador del área de sostenibilidad del Centro Tecnológico Tekniker, y que nos hablará de la limpieza a través del ultrasonido sin inmersión. Bueno, recordaros que la sesión va a ser grabada y que la podéis disponer de ella en la web de YouTube de Aclima en los próximos días. Y bueno, recordaros también que mantengáis las cámaras y los micrófonos apagados para evitar interferencias. Y bueno, pues como ya hemos explicado, contamos siempre con el apoyo de BRTA para organizar estas píldoras y está Garbiñe, que bueno, un placer volver a compartir contigo estas píldoras y bueno, te voy a dar paso para que puedas hacer un poco de contexto sobre la píldora de hoy. Garbiñe es responsable de transferencia de conocimiento de BRTA, el Consorcio Científico Tecnológico Vasco. Es licenciada en Ciencias Ambientales y doctora por la Universidad de Navarra. Durante su trayectoria profesional ha trabajado como investigadora, tanto en el mundo académico como empresarial. Bueno, su especialidad son las tecnologías ambientales, de manera especial el tratamiento avanzado de aguas residuales, la recuperación de recursos y bueno, también Garbiñe ha sido miembro de la Plataforma Europea de Finanzas Sostenibles. Garbiñe, cuando quieras, sobre la hecha. Eskerrik asko, Mikel, sarreragatik eta eskerrik asko berriz ere aukera emateagatikan egiten duzuen lan honetan. Dala enpresak eta zientzia eta teknologia sortze dutenen arteko erlazioa dinamikoagoa izatea, ez? Eta batean dagoen ezagutza bestera iristea eta alderantziz. Gaurko hitzaldian, gero Jon Anderrek aipatuko duen bezala,
bi kontu nik usten dut garrantzitsu aipatuko diala, ez? Alde batetikan ur kontsumoa eta bestetikan energia kontsumoa, ez? Danok jakina da urak erabilera asko ditula, ez? Eta beste batikan ur eskasia dagoela. El agua es un bien muy preciado, más en unos sitios que en otros, pero sí que es verdad que el ser humano hace un uso importante, ya desde el punto de vista de que sin agua moriríamos en 48 horas. Aún así, todos esos usos se podrían llegar a ser más eficientes y, por lo tanto, tener un impacto menor, tanto en el medio ambiente, pero también en nuestros propios bolsillos. Y lo mismo pasa con la energía, ¿no? La energía es costosa y, además, actualmente implica la generación de gases de efecto invernadero que nos están propiciando el cambio climático. Y, por lo tanto, cualquier tecnología que pudiera aportar eficiencia en los usos tanto de agua como energía sería totalmente favorable. Pues yo creo que, bueno, yo daría paso a Jonander porque él nos dará los detalles y los pormenores de estas tecnologías, pero sí que hacer ese hincapié, ¿no? Cualquier cosa que pueda ser para mejorar la eficiencia de estos consumos va a revertir tanto en el medio ambiente como en nuestros propios bolsillos, o sea que bienvenido será. Eskerrik asko. Eskerrik asko, Garbiñe. De acuerdo totalmente con lo que comentas. Además, bueno, el tema del agua está tomando ahora mismo bastante relevancia, ¿no? Aquí en Euskadi también, aunque creemos que tenemos agua en disponibilidad, también puede haber problemas con el agua y todas las tecnologías que de alguna manera se minimice ese consumo y sean más eficientes, sostenibles, pues van a ser clave, ¿no? para nosotros. Pues vamos a presentar a Jonander Sarasua, que es ingeniero industrial, investigador de Tecniker en procesos mecánicos desde 2009 y experto en ultrasonidos y mecanizados. Y ahora mismo Jonander está en proceso de licenciarse como doctor en Ciencia y Tecnología de los Materiales. Jonander, sobre la dicha. Vale, bueno, azteko eskerrik asko Bixori, bai Garbiñe eta Mikelari, bai aurkezten agatzikan eta aukera onotiarren. Bueno, agradecer a ambos la presentación y a todo el mundo que habéis asistido a esta conferencia. Como bien comentaban tanto Garbiñe como Miquel, el agua es un bien escaso, aunque aquí en Euskadi acostumbramos a quejarnos de su exceso, sobre todo en la época esta de mayo. Pero la realidad es que esto va a ir de mal a peor. Por lo tanto, efectivamente, la solución que vamos a presentar hoy va a ir de la mano no solamente de un ahorro en consumos de agua para limpieza, sino también desde el punto de vista medioambiental, es decir, gases de efecto invernadero por la parte de consumo de energía. Entonces, voy a comenzar por compartir la pantalla. A ver, pantalla, compartir. Vale, ¿estamos todos viendo la presentación? Sí. Sí. Vale, perfecto. Bien, el título de la píldora va a ser Limpieza ultrasónica sin inmersión. Quizás un poco para centrar a las empresas que no nos conozcan, Tecniker es un centro de investigación localizado en Eibar. Tenemos 42 años de historias, en torno a 300 personas en plantilla y lo importante para la conferencia de hoy es un centro especializado en procesos de fabricación, manufacturing. Y sí, la limpieza también es un proceso más de fabricación que con el tiempo y sobre todo con la entrada de la economía circular tomará cada vez más importancia. La fabricación la comprendemos desde 4 puntos de vista o 4 áreas que serían, 1, la fabricación avanzada, la ingeniería de superficies, las tecnologías de la información y la comunicación y, de una forma más transversal, la ingeniería de desarrollo del producto. Para la ponencia de hoy, en concreto, vamos a centrarnos en la combinación de procesos de fabricación y, en especial, en procesos de superficies.
Bien, la ponencia está estructurada en 3 puntos principales, que es un poco una pequeña introducción a la problemática actual y a la limpieza por ultrasonidos, tal cual está concebida a día de hoy. Otra pequeña parte quizás más técnica de qué constan los sistemas ultrasónicos y finalmente cómo conseguimos romper las barreras impuestas por la limpieza ultrasónica convencional que se da en tanques. Bien, dicho esto, por remarcar un poco la problemática general, tanto la Unión Europea como la propia Organización de las Naciones Unidas coinciden en un objetivo o en un aspecto, y es que el agua es un bien escaso y debemos hacer un uso responsable de la misma. Aparte de todo el consumo de agua en general, industrial o doméstico, tenemos un punto bastante crítico que es el uso del agua para fines de limpieza. ¿Por qué? Porque este agua pasa de ser agua limpia a agua sucia. Generalmente los métodos de limpieza se basan en cepillados o en la aspersión de chorros a presión. Para hacernos una idea de los volúmenes de agua que se manejan en la limpieza, por ejemplo, urbana, una superficie de 2.500 metros cuadrados, estamos hablando para los bilbaínos de una superficie del tamaño de la Plaza Unamuno, necesita aproximadamente 15 metros cúbicos de agua. Es decir, estamos empleando el volumen de una piscina familiar para limpiar una plaza más bien pequeña. Llegados a este punto nos preguntaremos, ¿y qué tiene que ver los ultrasonidos con la limpieza urbana? Bueno, es un cambio de paradigma. En lugar de lanzar el agua, lo que podemos hacer es vibrarla. Con lo cual, en lugar de consumir un alto caudal de agua, solamente necesitaríamos el agua necesaria para mojar la superficie del suelo. Y ahora que comprendo que con este vídeo he captado vuestra atención, vamos a pasar a explicar el cómo. Bien, como introducción general, la limpieza por ultrasonidos no es una tecnología novedosa. Estamos hablando de una tecnología con más de 80 años de historia que utiliza la cavitación acústica como principio de limpieza. En comparación con otras tecnologías, se caracteriza por, 1, trabajar en tanques de inmersión, es decir, el líquido, en este caso agua, está confinado en un volumen y tiene la capacidad de penetrar en todo tipo de recovecos geométricos complejos, imperfecciones, poros, etc. Probablemente por esto esta tecnología tuvo su origen en el mundo de la relojería suiza y poco a poco se fue extendiendo en distintos sectores industriales, empezando por el sector médico, electrónica, piecerío complejo, industrial, y a día de hoy incluso podemos encontrarnos máquinas de limpieza por ultrasonidos para uso doméstico. Un poquito para definir qué es un ultrasonido, porque aquí suele haber bastante duda. El ultrasonido, por definición, es cualquier onda acústica, es decir, sonido, cuya frecuencia supera los 20 kHz. ¿Y por qué 20 kHz? Porque a partir de aquí el ser humano deja de escuchar. Si trabajásemos a una frecuencia más baja, pongamos por ejemplo 15 kHz, escucharíamos un pitido desagradable que probablemente entraría además en conflicto con la exposición a radiación no ionizante. En otras palabras, lo llamamos ultrasonido básicamente porque no somos capaces de escucharlo. De la misma forma en la que tenemos un ultrasonido de alta frecuencia, también podemos tener una vibración de alta frecuencia, es decir, una vibración ultrasónica. El nexo entre ambos sería la vibración ultrasónica que genera un diapasón, como vemos a la derecha, generaría un ultrasonido. Bien, las aplicaciones más típicas del ultrasonido, quizás las que más andan a andar por casa, son aquellas que no modifican el medio en el que se propaga el sonido. Estamos hablando de aplicaciones de inspección, como puede ser la ecografía, el sonar, la inspección no destructiva de componentes, etc. Lo dicho, en este caso el ultrasonido se propaga pero no modifica el medio. Si subimos la intensidad del sonido, llega un momento en el que la propia propagación empieza a modificar el propio medio. De esta manera, en función del medio en el que se propaga el sonido, se generan una enorme cantidad de fenómenos físico-químicos y en cada uno de ellos el humano ha desarrollado distintos tipos de tecnologías y aplicaciones. Por ejemplo, durante un proceso de corte, si se aplica vibración ultrasónica, se consigue reducir la fuerza de corte drásticamente
En el caso de los plásticos, si se exponen al ultrasonido de alta intensidad, se funden, de aquí la soldadura ultrasónica. En el mundo de la química, el ultrasonido está muy extendido ya que acelera las reacciones químicas, incluso permite mezclar líquidos que de por sí no son miscibles. Pero para la ponencia de hoy vamos a hablar del caso en concreto de la limpieza por ultrasonidos. Este procedimiento utiliza un fenómeno físico que se llama cavitación, que se da en el momento en el que una onda acústica, es decir, sonido, o una onda de presión, atraviesa un medio fluido como el agua. Como onda de presión, el sonido es capaz de generar cavitación, es decir, pequeños puntos de presión negativa en el que el agua pasa de estado líquido a gas. Estas burbujas son inestables por naturaleza, por lo que implosionan, generando pequeñas implosiones que al fin y al cabo terminan liberando o bien fuertes ondas de choque o pequeños chorritos de presión en caso de que estén cerca de la superficie. Este fenómeno se repite miles de millones de veces en todo el volumen del tanque, con lo cual conseguimos arrancar las partículas que están adheridas a la superficie sucia. La configuración más común es la configuración de limpieza en tanque, en el cual tendríamos un recipiente metálico al cual se le han acoplado emisores o transductores de ultrasonidos al fondo, de forma de que su vibración genere un ultrasonido en el medio, que en este caso sería agua con algún tipo de detergente, de manera que en el momento en el que introduzcamos un componente o objeto sucio en este tanque, sistemáticamente empiecen a liberarse todas las partículas de contaminación. Lo dicho, estamos haciendo vibrar el agua y el agua no se mueve del sitio en el que está, es decir, está confinada dentro de un volumen. Por lo tanto, podemos usarla varias veces. Ahora bien, la problemática está en que si bien la tecnología esta tiene el potencial de no lanzar el agua, sino de vibrarla y por tanto retenerla en un volumen fijo, ¿cómo podemos aplicarla para limpiar aquellas superficies que por su naturaleza es imposible sumergirlas? Hablamos de objetos de grandes volúmenes o sencillamente objetos que no se pueden mover del sitio en el que están. Otro punto también a tener en cuenta, aparte de esta limitación que ponemos en el propio tanque de la limpieza por ultrasonidos, tendríamos la problemática de que la limpieza por ultrasonidos como tal no es precisamente productiva. Un tiempo estimado de limpieza de un componente en un tanque ultrasónico rondaría en torno a los 10 o 20 minutos de tiempo. Por lo tanto, el objetivo de esta tecnología que hemos desarrollado es, por una parte, romper las barreras establecidas por la inmersión, es decir, por el tanque, y por otra parte, aumentar la productividad. Bien, antes de explicaros cómo hemos conseguido romper estas barreras, os voy a hablar un poquito de qué constan estos sistemas de ultrasonidos. Vale, el ultrasonido, generalmente, en la mayor parte de las aplicaciones, suele generarse mediante un fenómeno que se llama el fenómeno piezoeléctrico inverso. Es una propiedad con la que cuentan muchos materiales, como puede ser la cerámica piezoeléctrica, a los cuales, cuando se les aplica un campo eléctrico, se deforman. Lo que significa que si aplicamos en lugar de un campo eléctrico una corriente variable, podemos hacer que estos materiales vibren. Aplicando, por tanto, una señal eléctrica de alta frecuencia, podemos hacer que estos materiales vibren a alta frecuencia, es decir, a frecuencia ultrasónica o más. El problema de estos elementos cerámicos es que generan una amplitud de vibración más bien baja. Os recuerdo que estamos en el campo de las aplicaciones ultrasonidos de alta intensidad, por lo tanto tenemos que conseguir inyectar más potencia a estos materiales. Para ello se utiliza el fenómeno de resonancia, en el que a las cerámicas piezoeléctricas se les acoplan una serie de elementos metálicos que, al aplicarles la frecuencia de resonancia, amplifican drásticamente la amplitud de vibración. Así se suelen generar lo que se llaman los transductores o emisores de ultrasonidos de alta intensidad. Si bien esta intensidad de sonido que genera el transductor no es suficiente, se suelen acoplar más elementos metálicos generalmente que siguen amplificando más la señal del sonido. Entre ellos podemos tener el booster, que es este elemento metálico que vemos aquí a la izquierda. Es un elemento más que, por su geometría, amplifica el sonido y además nos permite, muy importante, sujetar el sistema desde una zona cuya vibración es nula. El sonotrodo le transmitiría la vibración, el booster le transmitiría la vibración al siguiente elemento, que es el sonotrodo,
y es la punta del sonotrodo que vemos aquí abajo la que realmente ejercería el trabajo necesario para, en este caso, limpiar. Lo dicho, las formas de los sonotrodos y bústeres se adecúan al tipo de aplicación, lo que significa que la tecnología que os voy a enseñar a partir de ahora es perfectamente adaptable a cualquier tipo de geometría de superficie o a cualquier tipo de aplicación que se ponga sobre la mesa. Finalmente, como decíamos, estos elementos funcionan con una corriente eléctrica de alta frecuencia, por lo tanto, todo el sistema electromecánico se alimenta a través de un generador que no es nada más que un elemento que transforma la señal eléctrica de red de 50 Hz, le sube la frecuencia a la que queremos trabajar. Bien, ahora una vez que tenemos un poco ya una comprensión más profunda de cuáles son los elementos que se utilizan en los procesos de alta potencia, vamos a hablar de los principios de limpieza sin inmersión. Bien, esto es una tecnología que ha desarrollado Techniker y la ha patentado, cuyo objetivo, como decíamos, era trasladar los principios de limpieza ultrasónica convencional a un escenario en el que no necesitamos sumergir la superficie limpiada. La tecnología es la misma de la que estábamos hablando, pero la forma en la que se aplica se centra en la formación de un puente capilar, que es lo que estamos viendo cómo se forma en la animación de la derecha abajo. Bien, ¿cómo es esto posible? Cualquier película líquida, bien sea una gota o bien sea una superficie delgada, cuando se somete a un ultrasonido de alta intensidad, se atomiza, es decir, explota en miles de pequeñas gotas. Esto realmente no es una ventaja, esto es un problema de la tecnología, ya que de primeras no permitiría aplicar limpieza en una película o en un charco. En cambio, y aquí está el principal motivo de innovación, existe un umbral de potencia o de intensidad sónica en la cual el líquido, es decir, el agua, ni se atomiza ni está quieto. En su lugar vibra y además aumenta su mojabilidad. Si a un líquido se le somete a vibración de alta frecuencia, es decir, ultrasonido, como estamos viendo en este vídeo, aumenta su mojabilidad, es decir, moja más la superficie. Y es esto exactamente lo que nos permite generar un puente capilar, es decir, una interfase líquida entre el sonotrodo y el sustrato, que de otra manera no podría alcanzar semejante dimensión. Dentro de este puente capilar, como veíamos en la animación anterior, es donde están dándose todos los fenómenos de cavitación y donde se arrancan las partículas. Es decir, no solamente conseguimos eliminar la necesidad de sumergir el componente, o en este caso una superficie, en un tanque, sino que además estamos concentrando toda la energía acústica en un volumen ínfimo, con lo cual los tiempos de proceso se disparan. De cara a limpiar la superficie, bastaría sencillamente con barrer ese puente capilar que hemos visto, en el cual ocurrirían los fenómenos de cavitación, e iríamos poco a poco limpiando la superficie. Tiene la ventaja de que ese campo de cavitación es completamente homogéneo, por lo cual la limpieza se da por igual en toda la longitud del sonotrodo. Importante, no estamos tocando la superficie con el sonotrodo. Está separada hasta 5 milímetros de separación. Quizás una vez llegados a este punto, si no os importa, os voy a enseñar un vídeo de la tecnología. Garbiñe, Miquel, ¿vemos el vídeo? Bueno, no importa. Aquí estaríamos viendo la formación de este puente capilar. Vemos cómo en el momento en el que acercamos el puente capilar a la superficie empieza a limpiarse. Y como decíamos, arrastrando este sistema sobre la superficie, conseguiríamos la limpieza. El sistema no solamente está preparado para trabajar en horizontal, como vamos a ver más adelante, si este sonotrodo se acercase a una superficie bien curva o bien vertical, también podríamos mantener estos mismos principios de limpieza, ya que el puente capilar, es decir, la zona de interfase, se mantendría estable. Aquí lo vemos, el mismo sistema, limpiando, en este caso sería pintura acrílica sobre una pared.
Otra posible aplicación sería, como vemos, la limpieza de madera. Incluso podemos trabajar, gracias a la separación entre el sonotrodo y la superficie, sobre elementos que de por sí son frágiles, como es el caso del vidrio. Y hasta aquí el vídeo. Dejo de compartir. Vuelvo a la presentación. Bien, si comparamos la tecnología frente a la limpieza por chorros de agua a presión, en el peor de los casos, que es la limpieza en vertical, estaríamos consumiendo hasta 6 veces menos agua. Importante, no estamos lanzando el agua, por lo tanto, este mismo charco podríamos aspirarlo y volver otra vez a utilizarlo. Un sistema convencional de limpieza por alta presión consume en torno a entre 1 y 15 kilovatios de potencia. Aquí estaríamos trabajando en torno a 16 veces menos potencia eléctrica, lo cual directamente nos ahorraría en emisiones de gases de efecto invernadero. Otro punto importante también, podemos limpiar un tipo de suciedad al cual la limpieza por chorros de presión le cuesta mucho eliminar, que es la denominada microsuciedad. Es un sistema de no contacto, por lo tanto no rayaríamos ni dañaríamos la superficie con la que queremos trabajar. Y lo dicho, podemos adaptarlo tanto para trabajar en superficies planas como en superficies curvas. ¿Aplicaciones? Bueno, pues la tecnología en un inicio se pensó o se desarrolló para la limpieza de elementos que estén localizados en zonas áridas en las que el agua realmente es un bien escaso. Hablamos de centrales termosolares que generalmente se sitúan en zonas desérticas. Este tipo de centrales requieren de exhaustivas operaciones de mantenimiento, ya que reflejan la luz del sol en un punto, por lo tanto, si los elementos reflectantes, que son espejos, se ensucian, la planta deja de producir. Hemos hablado también de casos de materiales delicados, microsuciedad, carbonilla de motores, también hemos estudiado el caso de los biofilms. Superficies que son porosas, en las que es difícil acceder mediante cepillos o mediante portado. Y hasta ahora hemos hablado en todo momento del agua, pero evidentemente esta tecnología puede ser mejorada para limpiar sustancias como pintura o barnices mediante la adición de disolventes o detergentes. Y hasta aquí la presentación. Os dejo la palabra para tanto a Garbiñe como a Mikel o al resto del público para preguntas. Ricasco, Jonander, y bueno, como comentas, tenemos tiempo para que los asistentes puedan plantear preguntas o bueno, nosotros también podemos hacer alguna pregunta. Si tenéis el chat disponible para poder plantear vuestras preguntas y se las podemos trasladar a Jonander. José Garbiñe, Sí, si querías comentar algo. Quería lanzar justo el último punto que has comentado, el de productos químicos y de alguna forma, ¿qué escenarios posibles nos podemos encontrar? ¿No? La tecnología ya la has explicado y demás, pero los siguientes pasos en ese desarrollo tecnológico o esa ampliación de posibilidades que da la tecnología, que tendría la tecnología, sí que quisiera saber, ¿no? Me ha quedado ahí la incógnita. Vale, quizás por no entrar en aspectos demasiado confidenciales, sí, estamos abriendo el campo de aplicación de la tecnología. Son bastantes los clientes que nos vienen con problemáticas y sí que es cierto que la mayor parte de ellos realmente se quejan de que el consumo de agua, de que su mayor preocupación no es el consumo de agua como factor medioambiental, sino por el propio precio del metro cúbico de agua, que en algunas industrias realmente es un hándicap importante. Entonces, aplicaciones en las que hemos trabajado. Como decía en la presentación, originalmente iniciamos el desarrollo para el sector solar, en concreto el sector termosolar, que requiere de limpieza de sus concentradores, que están situados en zonas desérticas, donde el consumo de agua realmente es un factor clave. A partir de ahí, cuando la tecnología ya empezó a tener un TRL de en torno a 6-7, es cuando ya empezamos a recibir las primeras llamadas de empresas interesadas. Entre ellas tenemos las empresas del sector del metal,
las cuales pueden estar bien interesadas en limpiar, por ejemplo, en procesos de laminación, todo tipo de aceites industriales que se utilizan durante el proceso. Más, el sector agro. El sector agroalimentario, ya, bueno, si habéis trabajado con ellos, parece sobre el papel que es un sector el cual está muy restringido por condiciones higiénicas. Perdón, lo siento, el sector agro no, el sector alimentario, siempre los confundo. El sector alimentario está muy restringido por criterios higiénicos, pero la realidad es que los biofilms se generan en todas partes. Y los biofilms para el sector food son un punto crítico, ya que no se ven y son un foco de bacterias. El ultrasonido como tal, en otro tipo de aplicaciones más convencionales por inmersión, sabemos que es capaz de limpiar biofilms y en este caso esta tecnología también ha demostrado ser capaz de eliminar este tipo de contaminantes. Más casos, madera. La madera es un elemento que también se ensucia y como material biológico acostumbra a generar todo tipo de mohos o de musgos. En el momento en el que intentamos limpiar la madera con pistolas de alta presión o cepillado, nos la cargamos porque es un material fibroso. En cambio, el ultrasonido es capaz de limpiar la madera sin dañarle las fibras. ¿Vale? Tenemos bastantes más, ¿eh? Al fin y al cabo, siempre nos llegan dudas, siempre tenemos pequeños servicios, incluso proyectos de investigación para nuevos campos. Pero lo dicho, generalmente las principales preocupaciones son o el consumo de agua es muy alto o la superficie que estoy intentando limpiar es difícil de limpiar o es muy delicada. Sí, y entiendo que sería para, sobre todo, grandes superficies, ¿verdad? Sí, porque en las pequeñas superficies también se hacen biofilms, pero entiendo que la tecnología sería aplicar en esas grandes, ¿no? Eso es. Ahí. Sí, la verdad es que según ibas comentando, entiendo que igual ya habéis tenido consultas. Pues en nuestro caso, a nivel sectorial, todo el tema de... Además, has comentado que se podía hacer en vertical, todo el tema de chimeneas y luego en la industria, en la parte de saneamiento de agua también, todo el tema de tuberías y tal, que la parte de biofilms también suele generar también problemas en superficies que tienen que interactuar y tal. La verdad es que puede haber oportunidades y entiendo que también a nivel de remanufactura, ¿no? Que ahora se está poniendo también muy de moda todo el tema de limpieza de piezas y equipos para remanufactura también puede tener una aplicación interesante. Sí, de hecho, justo cuando estaba comentando la importancia de la limpieza dentro de la economía circular era justo por esto, en el tema de lo que es la remanufactura. Porque al fin y al cabo un componente viejo, con frecuencia, solamente con limpiarlo, ya vuelve a su estado de origen. Sí, pero que además son componentes grandes en algunos casos, o motores o bombas ya con cierto volumen que se adecuan. La verdad es que es interesante. Sí. No, creo que bueno, más allá de lo que de difundir la presentación de hoy y tal, pues bueno, la verdad es que se nos queda un poco en la cabeza esta propuesta y yo creo que, bueno, ya pueden surgir algunas oportunidades dentro del propio clúster. Aparte que nos habrán dado algún crédito por el conocimiento sobre, digo, la clase que nos has dado sobre ultrasonidos, digo, no sé. Nos convalidarán algún crédito, digo, ¿no? Eso. Sí, una pregunta también, Yolanda. Los prototipos que hemos visto sobre todo son manuales, ¿no? Pero se podría automatizar porque entiendo yo que para según qué superficies esa automatización también y sobre todo igual según qué tipología de suciedades también el hecho de que, pues bueno, por protección, seguridad y demás, esa automatización tendría también un plus, ¿no? Sí, y de hecho, ahora que lo mencionas, sin entrar demasiado con detalles del cliente, tenemos una célula robótica montada para un cliente y la célula robótica limpia superficies mediante esta tecnología. Nos han llegado incluso propuestas o ideas de ¿podríais integrar esta tecnología en una rumba? O sea, algo que pueda soltar en la fábrica o en el taller y que ellos solo autónomamente vayan limpiando el suelo. Ya.
una rumba ultrasónica, ¿no? Eso es. También, bueno, sería más bien tecnología de ultrasonidos convencionales, pero otro acercamiento que tuvimos fue, ¿por qué no limpiáis los fondos de la piscina con la tecnología esta? Porque el fondo de la piscina ya está cubierto de agua. A día de hoy se limpia con cepillos, pero es que vuestro sistema puede limpiar lo que un cepillo no limpia. Sí, se me ha ocurrido, ¿eh? Cuando he pensado automatización estaba pensando también en esa tipología de infraestructuras, sí. Sí, muy interesante, la verdad. Bueno, pues parece que nos anima a la gente a hacer más preguntas. Si os parece, finalizamos la píldora. Eskerrik asko Jonander y eskerrik asko Garbiñe. Bueno, simplemente comentaros que el próximo 2 de junio tenemos la quinta píldora de la mano de Techniker y en este caso nos van a... Perdón, de Techniker no vas a tener que volver, Jonander. En este caso es de... Doblete. Es de Naker, que nos va a hablar de carbon farming. Es que me ha gustado mucho la píldora, entonces... Bueno, eskerrik asko guztioi eta gero pildorarte. Eskerrik asko.